la mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, 23 de junio del año 2025. Miren, por más que uno, al menos es mi caso, que intenta no señalar los ridículos que hace nuestra presidente, es imposible evadirlos o evadir ese ridículo. La más reciente es ese llamado que hace a la paz, porque solo en la paz es posible prosperar, una serie de tonterías. Aquí hay dos cosas que vale la pena señalar. La primera, si efectivamente, como ella dice, la paz es el sustrato fundamental para progresar, para desarrollar una economía, para vivir en convivencia en toda sociedad, ¿por qué no se ha aplicado ella a terminar con estos grupos criminales que han asolado el país entero ya prácticamente? Ya se han pasado a otro tipo de actividades delictivas sin dejar la original. El país es un polvorín a donde se mueva usted. ¿Por qué no da el ejemplo de eso que declara? ¿Por qué? Porque es una hipócrita. Porque adorna con los ternuritas, con los políticamente correctos, habló de la paz, pidió que se hiciera la paz. Mientras tanto, en el resto del país, lo único que hay es paz, 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 paz de las balaceras. Ridículo completo. Ahora bien, hay otro elemento que vale la pena señalar. Cuando uno lee la prensa internacional y sigue de cerca los acontecimientos, es evidente que ahorita hablar de la paz es una locura. Nadie hará caso del jefe de gobierno o de Estado que llame a la paz. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Una guerra que va a terminar, o al menos a haber una especie de tregua, cuando el esfuerzo militar de Israel y de Estados Unidos alcance sus objetivos, que es esencialmente, si no destruir todas las instalaciones nucleares de Irán, sí al menos dejarlas inhabilitadas en los próximos 15 o 20 años. Ya eliminó a prácticamente toda la cúpula militar, al grupo de científicos nucleares que eran la parte inteligente del desarrollo o producción de uranio enriquecido, etc. Pero el el Jamenei ahí está aferrado y van a ver y todo, cuando ya le está llegando la lumbre a los aparejos. Este último ataque de los Estados Unidos con sus aviones, los más avanzados en materia de bombardeo, los B-2, es ya cruzar la línea del no regreso. O Irán acepta negociar una tregua, sentarse a negociar, ya los generales o ya la clase política iraní determinará si jubila al señor Jamenei o lo deja ahí cometiendo error tras error. Pero el hecho es que los objetivos militares de Israel y Estados Unidos se habrían logrado, no antes. ¿A qué viene entonces ese llamado a la paz de esta señora? Si nosotros como país tuviéramos la influencia, no sé, de Canadá o de algún otro país de una potencia mediana, tendría quizá algún sentido, pequeño, pero lo tendría. Pero un país como el nuestro, con un gobierno quebrado, con un país donde vastísimas regiones del territorio nacional está en manos de los grupos del crimen organizado, protegidos por el Estado, por la cúpula gobernante,
donde el partido en el poder es el principal aliado de esos grupos criminales que han cubierto de sangre al país. ¿Cómo explicar entonces eso? La única razón que le encuentro yo es, primero, en la cuestión externa, ese afán de querer decir y que allí sus paniaguados y los youtubers a sueldo, los glúteos veloces oficiales y oficiosos y todo, y ese Maquiavelo versión con Azupo, que es el pervertido de Jesús Ramírez Cuevas, maneja los hilos y fíjese, señora, que los positivos y que esto. No es cierto, hombre, es falso, es pura mentira. La sociedad mexicana está atenta a cuestiones más mundanas, más cercanas a su vida diaria, a su vida cotidiana. Empleo, ingreso, la inflación, la inseguridad, el problema de los medicamentos, pues ya dice uno, es que lo dice uno y ya suena como cantaleta, como cansada letanía, pero esa es la realidad. De tal manera pues que si a eso le agregamos el desastre de Pemex, que de los 600, 700 mil pesos adeudados realmente a los proveedores han pagado 40 mil millones, es nada eso. Pero ya los vamos a pagar, dice, ¿no? Y luego Yucatán, 3 días o no sé cuánto sin energía eléctrica, esa es una campañita, pero tenemos y vamos a tener más. Dice uno, ¿habrá enloquecido ya la anticientífica? Es posible, no descarte esa situación. Vea cómo terminó el bulto, loco, desquiciado. Pues Estrellita Marinera aquí va por el mismo camino, solo que de manera más acelerada. ¿Qué hacer ante esto? Exhibirla, señalar sus mentiras en cada acto público, llamándola mentirosa, convencer a los cercanos de que salgan, de que digan, que empecemos a mover esa masa amorfa, acostumbrada a inclinarse. ¿Por qué? Porque cada día que pasa se acerca más el 2027. La prioridad de los partidos de oposición es fundamentalmente ganar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y si no es esa, al menos la mayoría absoluta. Hacer una campaña masiva en aquellos estados donde habrá elección para gobernador. De tal manera que de esos 23 estados más la Ciudad de México, que no tendrá elecciones, pero habrá, creo que, elecciones en 16 estados de la República. Hacer el esfuerzo de los dos partidos de oposición para poder arrebatarle a Morena 8 o 10 gubernaturas. Con eso sería el trampolín para el 2030. Si no entendemos el error que cometimos el 24, despreciando como prioridad luchar por el Congreso, nos van a dar otra vez, como nos sucedió el 24, con la peor candidatura que alguien pudo haber imaginado. Nos van a dar hasta por debajo de la lengua. Le agradezco su presencia aquí, no sin antes comentar con usted lo siguiente. Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad están en un camino corriendo aceleradamente a, no voy a decir a tener que cerrar porque no cerrarían, pero a exhibir ya de una manera irreversible el estado de quiebra financiera que tienen ambas disque empresas públicas. No hay otra forma. Pemex dijo recorte de empleos, 3,400
de 115, 120 mil. En Comisión Federal de Electricidad están peor, pues. En esas condiciones, ¿qué puede uno esperar de esto? Caída libre al fondo del precipicio. Es la cruda y ofensiva realidad. Gracias por su presencia y lo espero mañana martes 24, día de San Juan, que es un día muy celebrado en nuestro país. Habrá que felicitar a varios Juanes mañana. Gracias.